Oscarito, bienvenido. Gloria a Dios, hermana Ceci, hermana Melissa, bienvenidos. Audio y video, bienvenidos. Por allá, audio y video, bienvenidos. Gloria a Dios. Así cada uno de ustedes, bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cómo están? Qué bueno, gloria a Dios. Vamos a estar ahí en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, ahí vamos a estar, gloria a Dios. El Evangelio de Mateo, capítulo 4. Evangelio de Mateo, capítulo 4. Evangelio de Mateo, capítulo 4. Gloria a Dios. En lo que lo encuentra, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo y que vives y moras en cada uno de nosotros, Señor, a través del poder del Espíritu Santo. Señor, te damos las gracias por darnos este privilegio, Señor, de estar delante de tu iglesia, de estar delante de los redimidos, de tu cuerpo. Señor, háblanos en esta tarde, Señor, que nuestros oídos espirituales puedan entender y que tu palabra pueda ser revelada a cada uno de nosotros, Señor, para poder llevarla a la práctica y ser hacedores de ella, Padre. Señor, gracias porque nos das el privilegio de estar un día en tus atrios, alabándote, adorándote, exaltándote, Señor, glorificando, reconociendo que cada día necesitamos más y más de ti, que somos necesitados de tu presencia, de tu amor, de tu fidelidad, de tu misericordia, Señor. Y nosotros queremos todo eso para nosotros. Queremos siempre, Señor, estar agarrados de tu fidelidad, de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón, de tu salvación y de tu bendición, porque somos seres humanos malos, Señor. Somos seres humanos, Señor, que a veces pecamos y fallamos, Señor. Pero estar agarrados de tu mano de amor, de misericordia, de perdón y salvación es lo mejor que podemos hacer. Señor, te damos las gracias, porque todo eso está disponible para todo aquel que la quiera, para todo aquel que quiera tomar ese perdón, agarrar esa misericordia y esa gracia que está dispuesta para la vida de ellos, que trae salvación. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos ahí en Mateo capítulo 4. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer unos versículos del 18 al 22. Capítulo 4 del 18 al 22. Amén. Dice desde el 18 al 22. Mateo capítulo 4 del versículo 18 al 22 y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo cuando Jesús empieza su ministerio y empieza a llamar a sus discípulos. Acá el Evangelio de Mateo nos muestra con detalle la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esta vida del Señor Jesucristo estaba controlada por la palabra de Dios. Y después, cuando Jesús finaliza su tentación, regresa al lugar de Galilea para empezar a llamar a sus discípulos. En lo que Jesús está en la tentación, apartado allá, están sucediendo cosas en la tierra. No crea usted que en el momento que Juan bautiza a Jesús, es metido preso y que nomás Jesús es bautizado y llevado al desierto. No, sucedieron otras cositas ahí. Algo que tenemos que aprender es que Mateo no está escribiendo su evangelio cronológicamente. Mateo escribe su evangelio por temas. Y por eso es muy importante aprender. Y quiero que aprendamos algo antes de entrar al tema. ¿Amén?
Vayámonos al Evangelio de Juan y de ahí regresamos a Mateo. El Evangelio de Juan. Vamos a estar en el capítulo 1. Juan capítulo 1, después regresamos a Mateo. Solo para aprender algo. Juan capítulo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer el versículo 19 y dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres? ¿Tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? ¿Para qué demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, ahora vayámonos a Juan 3:36. Él les está diciendo que está cumpliendo un ministerio que ya había sido profetizado. En el 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Acá, en Juan capítulo 1, vamos a seguir leyendo el versículo 29. Para el versículo 29, ¿estamos ahí? Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces lo vamos a dejar ahí, pero vamos a leer, nos vamos a ir hasta el 42 y lo lee usted en casa para que lo entienda mejor. Porque aquí, ¿qué es lo que les quiero enseñar? Aquí en el versículo 42, vamos a leer del 41 al 42 del capítulo 1 de Juan, dice: este halló primero aquí, vamos a leer del 40, dice: Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído ¿a quién? A Juan. ¿A cuál Juan? A Juan el Bautista, amén. ¿Y habían seguido a quién? A Jesús. Ellos ya habían oído a Juan el Bautista y ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Pero ellos siguieron ¿a quién? A Jesús. Este halló primero a su hermano ¿qué? Simón. Y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y que dice? Que lo trajo ¿a quién? Dijo que Simón trajo a su hermano y lo trajo a Jesús. Y mirándolo, Jesús le dijo: ¿tú eres qué? Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ok. ¿Qué es lo que les quiero que aprendamos ahorita? Volvamos a Mateo capítulo 4. Juan capítulo 1 nos está diciendo y nos está enseñando que Jesús ya conocía a estos 4 discípulos que Mateo está diciendo que llegó después de la tentación a llamarlos, amén. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, Jesús, después de ser bautizado, todavía se quedó unos días ahí lo leen después este capítulo, amén. Se quedó unos días ahí y en esos días conoció a Pedro, a su hermano Simón, a Juan y a su hermano. ¿Por qué? Porque ellos eran discípulos ¿de quién? De Juan el Bautista. Ok. Jesús los conoció allí cuando él va a bautizarse. Después, unos días después, Jesús se va a ser tentado. Y Juan sigue predicando y más adelante lo arresta. Entonces, cuando Jesús ya ha terminado la tentación, regresa donde están ¿quiénes? Los discípulos. ¿Y qué están haciendo ellos? Pescando. En los días que Jesús está en la tentación, ellos vuelven a sus labores, como lo estamos leyendo en Mateo. Amén. Estamos agarrando ahí cómo va la línea del llamamiento de los discípulos. Jesús los conoce en el día de su bautizo.
pero él se va. Entonces lo que Jesús se va a la tentación y lo que está pasando Juan ahí en su evangelización y todo, ellos llegan un día que deciden irse a sus labores diarias. Ok. Entonces, en el versículo, ya estamos, regresemos a Mateo 4, vamos a leer el versículo 16. Dice el versículo 16: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en regiones de sombras de muerte, luz les resplandeció. Esto es lo que había hablado el profeta Isaías. Por eso dice ahí que se cumplía lo que el profeta había hablado. Que esta ciudad de Galilea era una ciudad donde había muchas tinieblas, donde había sombra de muerte. Por eso dice que llega Jesús y alumbra, lleva la luz ahí. Entonces, ¿dónde establece Jesús su primer ministerio, donde empieza a predicar? Lo establece en Capernaum de Galilea, donde estamos leyendo ahí en el versículo 23, donde dice: y recorrió Jesús toda Galilea. Entonces, ¿qué es lo que hace? Jesús va a iniciar en Galilea para que se cumpla la profecía que está escrita de él en Isaías. Entonces, para que se cumpla esa profecía, que esa ciudad que está sentada en tinieblas, que es de sombra de muerte, va a llegar la luz, y la luz va a resplandecer para llevar salvación. Leamos versículo 23, estamos en la introducción. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Acá Mateo nos está diciendo que Jesús hizo muchos milagros. Y el resultado del ministerio de Jesús fue que hizo muchos milagros en muchos lugares. Pero Jesús no se centró solamente en los milagros. Para Jesús no era tan importante en ese momento los milagros, no, era otra cosa importante. Y Jesús nos enseña algo acá que quiero que todos aprendamos. Hermano Miguel, ¿usted trabaja? Sí. Es un hombre muy ocupado. Hermano Isao, ¿usted trabaja? Sí. Es un hombre muy ocupado. Hermana Elsie, ¿usted trabaja? Sí. Es una mujer muy ocupada. Hermana Ceci, ¿usted trabaja? Sí. ¿Solo en su casa o trabajo secular? Fuera de la casa. Es una mujer muy ocupada. Hermana Melissa, ¿usted qué hace? Trabajo y estudio. Trabaja y estudia, es una mujer muy ocupada. Oscarito, ¿usted qué hace? Trabajo y estudio. Trabaja y estudia, es un joven muy ocupado. Hermana Alejandra. Trabaja y estudia, muy ocupado. Hermano José. Trabaja. Allá audio. Trabaja y estudia. Y si sigo preguntando, al final nos vamos a dar cuenta que somos personas muy ocupadas y que tenemos nuestro trabajo seculares, que estamos muy ocupados en nuestro trabajo secular. Al final nos vamos a contestar esa respuesta. Amén. Sigamos. Entonces, alguien que me lea el versículo 24 y 25. ¿El 4? 24 y 25. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Gracias. Estamos viendo que multitudes seguían a Jesús. Ahí donde dice mucha gente de Galilea, de Decápolis. Ese Decápolis quiere decir 10 ciudades, 10 pueblos que fueron construidos, y por eso se dice ahí Decápolis, de 10, significa 10 ciudades. Entonces Mateo nos está diciendo que había muchas necesidades en las personas, en la cual tenían enfermedades, demonios, tenían muchas cosas, y Jesús los sanó y los liberó. Pero hay algo muy importante acá, es que
se cumple la profecía del profeta Isaías, donde dice el versículo 24, dice, se fundó su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias. Entonces, a él le traen todas las personas para ser sanadas y él lo hace. Pero Jesucristo no descuidó algo muy importante. Vayamos al versículo 17. Aquí vamos a estar, no los vamos a separar. Dice, desde entonces comenzó Jesús a ¿qué dice? A predicar. Y a decir, Arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. entonces Jesús empezó a abrir su boca y a decirles, arrepiéntanse, arrepiéntanse porque la salvación, el reino de Dios se ha acercado a sus vidas. Y ese mensaje sigue todos los días y tiene que seguir todos los días resonando en los oídos de las personas, diciéndoles, arrepiéntense porque el reino de Dios, porque la salvación se ha acercado a ustedes. Y dice versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, ¿qué dice? Enseñando, ahí quedemos. Dice que él empezó a predicar y a enseñar. ¿Dónde enseñaba? En las sinagogas. Entonces Jesucristo empezó a proclamar, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse porque todos necesitan salvación. Entonces viene él y empieza a enseñar, empieza a enseñar. Pero aquí sucede algo muy lindo y muy maravilloso, que él va al mar de Galilea y encuentra a sus primeros discípulos, que ya los había conocido anteriormente. Él ya los conocía. Si Jesús andaba en las sinagogas, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes eran los encargados de administrar las sinagogas? ¿Quiénes eran los encargados de estar al mando de la sinagoga? Eran los maestros, los líderes religiosos, que tenían un gran conocimiento de las escrituras. Eran líderes religiosos que tenían un gran conocimiento de ¿qué dijimos? De las escrituras. Pero Jesús no llegó allí a la sinagoga, a la escritura, a decir, ¿cómo te llamas tú? Miguel. ¿Cuántos libros de la Biblia sabes? Oh, todo el Antiguo Testamento, ok. ¿Qué más sabes? ¿Sabes las leyes? Ok. ¿Tú sabes todas las fiestas? Ok. ¿Y qué significan las fiestas? Okay. Hermano, usted sabe todos los mandamientos. Hermano, usted sabe cuándo. Y él no anduvo preguntándole a la gente cuánto conocimiento tenían de qué, de la Biblia. A él no le interesaba eso. A él lo que le interesaba era personas necesitadas para ser enseñadas. Personas que no supieran nada para él poderles enseñar. Jesús no dijo, ok, hay aquí buenos maestros de la ley. Aquí los fariseos son número uno para conocer todo el Antiguo Testamento. Los sacerdotes religiosos se la saben todos. Entonces voy a escoger a ellos los voy a escoger. Así mi trabajo va a ser más fácil, más relajado. Yo solo voy a estar aquí, dijo Jesús. Voy a poner que diga la ley y todo va a ser bien bonito. Hasta están vistiendo ya bien bonito. Andan vestidos con sus vestiduras sacerdotales. Los fariseos y los saduceos tienen ya mucha gente, ya tienen grupos ellos. Entonces a ellos los voy a escoger. Me va a ser más fácil porque voy a agarrar este fariseo y el grupo de estos fariseos me va a seguir. El grupo de estos saduceos me va a seguir. El grupo de estos me va a seguir. Dijo Jesús, así yo ya no les voy a tener que enseñar nada. Ya lo saben todo. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que Él no escogió a esa gente. ¿A qué tipo de gente conoció? A gente que no sabía leer ni sabía escribir. Gente que la miraban de menos. A la gente que la menospreciaba. Jesús nada le costaba ir a tener en su grupo sus discípulos los más sabedores de la palabra de Dios en el tiempo. No. Ellos fueron los que más lo señalaron, más lo tentaron y más lo juzgaron. Pero aquí había gente que no sabía nada, pero tenía la necesidad, el deseo y las ganas de ¿qué?
de aprender. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Sigamos leyendo. Versículo 25. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Qué dice? Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de qué? Del Jordán. Entonces, estamos viendo que mucha gente lo seguía. Pero aquí viene algo muy lindo y muy maravilloso. Que acá, en lo que acabamos de leer, del versículo 18 dice, andando Jesús junto al mar, ¿de qué dice? ¿De qué dice? De Galilea, versículo 18, ¿qué dice? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ok, dice que ya él ya los conocía. A dos hermanos que eran ¿qué? Pescadores. A dos hermanos que eran ¿qué? Pescadores. ¿Y qué dice el versículo 19? Y les dijo, venid, ¿qué les dijo? En pos de mí, Y los haré. pescadores de hombres. Entonces les digo, vengan porque los voy a hacer, ¿qué dice? Pescadores de hombres. En ese tiempo, ese término de pescadores de hombres era bien conocido en ese tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque había muchas sectas, muchos filósofos que conquistaban personas para los fariseos, los saduceos, para todo tipo de grupos que se encontraban ahí. Les llamaban pesquemos hombres, porque era una región de pescadores. Entonces Jesús les menciona eso y les dice que los va a hacer pescadores ¿de qué? De hombres. Entonces sigamos leyendo. Entonces ellos dejando al instante las redes le siguieron. Pasando de ahí vio otros dos hermanos, Jacob hijo de qué? De Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes. ¿Y qué pasó? Los llamó. Estos 4 hombres estaban dedicados ¿a qué? A la pesca. ¿Qué nos enseña esto cuando Jesús llama a sus discípulos? En primer lugar, que Jesús no llamó gente preparada. Dios no llamó a gente con mucho conocimiento de la palabra. Dios llamó a gente que estuviera dispuesta a ser los discípulos de Él, que Él les enseñara y lo guiara. Segundo, Dios está llamando gente que trabaja, gente que está ocupada. Por eso les hice esa pregunta. ¿Son hombres y mujeres ocupados? Sí, entonces Dios los quiere. Porque Dios no está llamando a alguien que no hace nada y no quiere hacer nada. Por eso les hice esa pregunta. ¿Ustedes son personas ocupadas? Sí, entonces Dios los quiere. Eso es lo que Dios anda buscando. Eso es lo que Dios quiere. Gente que esté súper ocupada. Porque la gente que no hace nada no quiere hacer nada. Dios anda buscando gente que esté ocupada como estos hombres. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Trabajando. ¿Estaban qué? Trabajando, estaban pescando. Tal vez ustedes no conozcan la vida literalmente de un pescador, pero la vida de un pescador tiene mucho trabajo. ¿Por qué tiene mucho que trabajo? Porque cuando él ya recolectó la pesca, él tiene que seleccionar las partes de la pesca, saber cuál pescado va a poner en tal lugar y selecciona lo bueno, lo malo, el tamaño, todo lo empieza a seleccionar. Cuando él ya terminó de pescar, ya tiene sus pescados en la barca, tiene que ir a la orilla y seleccionar el pescado. Yo me crié en un lago. Yo iba a pescar. A veces agarrábamos mojarritas, unos pescaditos así que le llamamos tigrito porque era rayadita. A veces agarrábamos mojarra, la mojarra era la mejor. Y se hacía un arco de hierro así. Y por la boca se le metía el hierro y se le sacaba aquí se me olvida el nombre que tiene aquí, el lado del pescadito, y ahí se acercaba y se metía y se iba. Cuando ya se llenaba ese arco de pescado, se tiraba ahí y se volvía a llenar otro arquito de pescado. Y si no, había lacitos o tuleas. En nuestra época hay tule, uno como para hacer hamacas, para hacer cosas de mimbre. Entonces de ese material de mimbre se agarraba y ahí se metía.
las llagas del pescado, la llaga, esta parte de acá, se metía ahí y ahí se seleccionaba. Aparte de la pesca, después que había que seleccionar eso, había que trabajar. Después que se trabajaba, había que limpiar el pescado. Después que se tenía que limpiar, el mejor se tenía que ir a vender para poder recoger dinero y poder comprar huevitos, frijolitos, maíz o algo, pollo, carnita, y poder comer o ir a pagar lo que ya se había fiado en la tienda. Entonces, aparte de eso, usted tiene que, el hilo nylon con el que pesca, tiene que enrollarlo y enrollarlo bien para que no se le enrede, porque si se le enreda y se le hace eso, usted tiene que estar ahí desenredando ese hilo nylon. Y el anzuelo, si se le quiebra o algo, tiene que tener cuidado, y se hacían unas cosas de madera así, con un saque a un lado y otro, y ahí se enrollaba. Hasta que después inventaron las cañas de pescar. En aquel tiempo que iba creciendo no existía. Entonces era un gran trabajo, porque en unas paletitas así de madera se enrollaba eso. Otras personas iban a cangrejear, a agarrar cangrejos. Y yo me recuerdo que iba con mi papá. Entonces, para agarrar cangrejos, se tira un lazo largo, y en un lazo largo va una pita para abajo con comida. Y el cangrejo sube y está comiendo la comida. Entonces, se va con la lancha y se va sacando esa pita, y si en el cangrejo se agarra, y así se baja la orilla. Aparte de eso, para el cangrejo, hay también personas que lo van a agarrar en las piedras. Andan metiendo las manos en las piedras ahí, golpeando los dedos. Entonces, eso de la pesca es un gran trabajo. Aparte de eso, si usted no pesca con anzuelo, no va a agarrar cangrejo, hay unas cosas que se le llaman atarraya, que usted va, eso pesa, porque a la orilla lleva plomo, y se le echa aquí la tierra y tiene que extenderse bien, y después cuando ha caído, si hay peces ahí, la va recogiendo suave, y eso se va haciendo así, 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 hasta que se encoge y trae los peces. Formas de pescar, hay otro que es el trasmayo. El trasmayo es como una malla de 2 o 3 metros que se tira, y se le ponen cosas que floten a la orilla, y se tira, puede ser de 50 a 100 metros, y se empieza a tirar y se va, y abajo lleva hierritos, plomo, para que baje y lo demás flote. Abajo hay hierro que lo estira y lo de arriba flota y se tira. Ya usted en la lancha remando, porque en el tiempo no existían motores también, porque la gente era pobre los días, remando con los remos. Y el otro viene en la punta echando el trasmayo, y contento cuando vienen 3, 4 pescados ahí en el trasmayo, y ahí se va. Después ese trasmayo hay que desenredarlo, sacar los pescados, porque tienen espinas, se enrollan bien en eso, se espina todo. Entonces hay un gran trabajo. Entonces Dios anda buscando gente ocupada que le guste trabajar. Por eso escogió pescadores. Gente que está ocupada y que tiene tiempo para trabajar. Entonces, aparte de eso, después hay que poner a secar esos trasmayos para que no se pudren y se arruinen. Aparte de eso, cuando eso se rompe, aquí le llaman redes, hay que estarlos remendando. Y dice ahí que habían 2 discípulos, Juan y su hermano, con su papá, que estaban ¿qué? Remendando eso. Entonces Jesús fue a buscar gente que no sabía nada, gente que era trabajadora, gente que estaba ocupada. Esa gente es la que quiere Dios en la iglesia. Amén. Esa es la gente que Dios está llamando para la obra de Él. ¿Por qué? Porque cuesta. Aparte de eso, Dios nos está diciendo que aparte de pescar, hay que, a veces, muchas personas se levantan 3 de la mañana para ir a pescar. Aparte de eso, cuando usted va creciendo eso, usted tiene que aprender, oiga bien, tiene que aprender de los que ya han pescado. Aparte de eso, tiene que tener paciencia, tiene que ser un hombre valiente. ¿Por qué? Porque hay que conocer, porque a veces depende cómo esté la brisa, cómo se esté moviendo el agua, dice, hoy es bueno para pescar, hoy no sirve, dice. Y se mira, allá en nuestro país le llamamos chubasco, el chubasco, algo así, ciertas cosas, que cómo se mueve el agua.
ahí va a haber, hoy sí está jalando, dice uno. Allá los términos es jalar, porque uno jala el anzuelo, hoy sí está jalando. No, no, mira, no vas a ir a pescar, no, porque hoy no está jalando. Entonces, cuando la gente sabe que está pescando, hay un montón de lanchas, un montón de personas pescando porque está bueno. Y cuando no está bueno, no pesca. Entonces, Dios nos está enseñando para nosotros poder tener discernimiento y entendimiento para poder pescar, hombres. Amén. Entonces, pues le dicen que lo va a hacer pescadores de hombres. Aparte de eso, usted va en la lancha, tira lo que va a tirar, ya sea la aterraya, el trasmayo, agarrar cangrejo, y usted tiene que estar sentado ahí. ¿Y qué va a estar haciendo? Paciencia. ¿Qué va a tener? Paciencia. ¿Por qué? Porque va a estar esperando que ¿qué? Que llegue el pececito, pisque y le haga que le jaló. Quizás muchas veces va a estar durmiendo y eso lo va a despertar. Entonces usted no sabe a qué horas el pescadito va a morder el anzuelo. Usted tira el anzuelo. No es en su tiempo, no es en su momento. Qué bonito es que vos tiras, solo lo tiré y ya viene el pescado, lo tiro otra vez y ya viene. No, usted lo tira y tiene que estar ahí. Cuando han pasado 10, 15 minutos y ve que no pescó, lo saca. Se da vuelta y lo tira por otro lado. Y va a seguir esperando. ¿Por qué? Porque es el tiempo de Dios. Hay que tener paciencia. Por eso Dios nos ha llamado a que seamos pescadores de hombres. Pero para ser pescadores de hombres tenemos que tener destreza. Tenemos que dejar que Dios nos enseñe, que Dios nos guíe y que nos enseñe cómo pescar, cómo ganar almas. ¿Por qué? Porque la obra de Dios nos manda a trabajar juntos. La obra de Dios nos exige que tenemos que cooperar los unos con los otros. Aparte de eso, ¿qué es lo que exige la fe? La pesca. La pesca nos exige fe. Porque hay que tener fe que vamos a agarrar pescado. Los hombres se iban a meter, si no tenían fe de agarrar pescado, ¿qué iban a hacer? No hay que tener fe. De la misma manera nosotros vamos a tener fe. Amén. Vamos a tener fe que vamos a ganar almas para la honra y gloria de Cristo. Amén. ¿Por qué? Otra cosa que nos está diciendo, los pescadores no pueden ver los pescados. Cuando tiran el anzuelo, tiran traya, no pueden ver el pescado, lo tiran a los cielos. Hay otra forma de pescar que se llama con arpones, pero ahí usted tiene que tener mucha resistencia. Le digo porque todo eso yo lo viví de pequeño en el lago. Entonces digo, Señor, ahora entiendo por qué me llamaste al ministerio, porque yo tengo que ser pescadores de hombres, porque me crié un lugar de ser pescadores. Con el trasmayo usted hace un arpón como una arma, le pone una varilla y se mete al agua. Pero ahí tiene que tener resistencia, porque tiene que poner unos lentes, como snorf, no sé cómo le llaman aquí, que respira y tira el agua para arriba, algo así le llaman. Allá le llamamos pitones le decimos, el hablado centroamericano, ¿sabes? Entonces usted le hace y se mete lo más profundo. Y eso le ayuda a respirar. Y cuando ve el pescado, usted le dispara el brazo y se va a la varilla y atraviesa el pescado. Y esa varilla va amarrada con un hilo nylon. Porque el pescado sigue, no sabe hasta dónde llegó. Y usted sale arriba, tira el agua que se le metió ahí y ya respira y empieza a jalar el pescado. Entonces, todo eso es un trabajo, es fe, es perseverancia, es ser ocupado. Por eso Dios llama pescadores. Por eso Dios les dice, ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Pero ser pescadores de hombres les dice que ese esfuerzo, ese trabajo, ese empeño que han puesto para el pescado, lo van a poner para la obra de Dios. No los estoy llamando solo porque ya no quiero que se fueren. No, ahora el esfuerzo va a ser mayor. El sufrimiento va a ser mayor. Porque muchos de ustedes van a morir por causa del Evangelio. Por eso dice que busca gente ocupada, porque estos hombres pescadores todo el día tenían que estar ocupados. Aparte de eso, estarlos escamando es otro trabajo. Abrirlo y sacarle lo de adentro es otro trabajo. Entonces, cuando uno está haciendo eso, a mí me decían, Carlito, vas a quitarle la escama al carro. Y a rato, mira, no lo dejaste bien, aquí le dejaste escama, porque al freír no se puede freír con escama.
porque queda cuenta. Entonces, yo sin gana lo hacía. Entonces, a veces vamos a pescar. Ay, yo no quería porque el agua estaba helada y el frío. Y no crea que usted va uno con el gran buzo ahí. No, el traje que uno lleva solo es calzoncillo, nada más. Sí, así sea, y así eso. No creas que va uno bien sexy ahí como las playas. No, no, puro calzoncillo. Así. Entonces, ¿qué sucede? Por eso Dios llama a estos hombres. Por eso después dice la Escritura, cuando Él ha resucitado, dice que los discípulos vuelven a la pesca. Ya no son 4, son 7 discípulos los que están pescando ya cuando Él resucita. ¿Por qué Dios llamó casi 7 pescadores? Porque era gente ocupada, gente trabajadora. Por eso cuando Pedro viene para afuera y ve que Jesús y les tiene un pescado asado, él se vuelve a meter adentro porque dice, para ceñirse la ropa, porque estaba pescando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que ser como estos pescadores. Por eso Dios nos ha llamado a que seamos pescadores ¿de qué? De hombres. Entonces, ganar almas se requiere tener fe, se requiere tener paciencia, se requiere que seamos trabajadores. No podemos ser ociosos, no podemos estar sin hacer nada si no ganamos almas. Por eso este año, el primer propósito de la iglesia, el primer trabajo que estamos haciendo es el evangelismo. Y ya lo estamos haciendo en las redes sociales y lo vamos a hacer literalmente por las calles, por las casas, por los bares, por los bailaderos, por donde sea. Lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo no va a fracasar. ¿Por qué? Porque van a haber frutos. ¿Por qué? ¿Por qué van a haber frutos? Porque Dios nos ha llamado. Y Dios nos ha llamado a gente preparada. Ha llamado a Dios gente trabajadora para prepararla para que siga ocupada. Amén. Por eso pregunté al principio, ¿usted qué tan ocupada es? ¿Qué tan ocupado está? Entonces, Dios llama a estos hombres. Él les dice, los voy a hacer pescadores de hombres. Pero les voy a enseñar primero. A Jesús, vuelvo y repito, nada le costaba llenarse a su alrededor de 4 fariseos, 4 saduceos y 4 sacerdotes. Y decir, este es mi grupo. Cualquier pregunta que le hagan a esos 12, se las contestan, porque lo saben todo. No. Buscó gente trabajadora que no sabía nada, gente que estaba dispuesta, gente que quería hacer las cosas. Amén. Entonces, ¿con qué quiero llegar a esto? Que Dios nos ha llamado a ganar almas, a pescar hombres. Pero nos necesita a nosotros, y a nosotros nos necesita. ¿Por qué? Porque somos gente ocupada. ¿Estamos ocupados? Sí, somos gente ocupada. ¿Tenemos disposición? Sí, tenemos disposición. Entonces, esto que estamos haciendo en la iglesia, que hemos empezado este año, lo teníamos que haber hecho el año antepasado, en el 2023, pero no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Muchas razones, quizás tuve descuido, no hicimos esto que estamos haciendo hoy, que vamos a arrancar con todo en la iglesia, lo tuvimos que hacer el año pasado, el 2023, el principio. Pero no lo hicimos por otras razones que sucedieron y quizás fueron parte del mismo proceso para que lo pudiéramos hacer. ¿Por qué? Porque cuando íbamos a iniciar esto en el 2023, lo íbamos a empezar con todo, Dios ya me había autorizado y me había dicho que hiciéramos todo eso. Y yo había encontrado a un hombre que estaba dispuesto a apoyarme en todo eso. Y todo esto que hemos iniciado hoy, yo ya lo había hablado con este hombre. Y este hermano me ha dicho, sí, yo estoy dispuesto a estar con usted. No me importa. Pero Dios no se equivoca. Porque yo puse mi confianza en ese hombre. No la puse en Dios. Yo me sentí confiado y dije, que este hombre me ayuda. Está dispuesto. Hombre trabajador. Hombre que quiere hacer las cosas bien. Y para mi sorpresa, hace 2 años me lo llevó Dios a su presencia. Y dije yo,
Señor, ¿qué pasó? Si hubiera encontrado a la persona que estaba dispuesta a ayudarme, que íbamos a echar a andar esto todo bien. ¿Qué pasó? No entendí todo eso. Me costó entender esa parte. Me dolió, no sé, pues subieron muchas cosas que no echamos a andar este proyecto del evangelismo, de ganar alma que Dios nos ha llamado. Un hombre que empezó de cero en el evangelio, no sabía nada. Pero me dijo, quiero que usted me enseñe, y le empecé a enseñar en su hogar. Y él dijo, pues estoy dispuesto, vamos. Pero así como hace 2 años se lo llevó el Señor exactamente. Entonces dije yo, ¿qué pasó? Pero después el Señor me habló y me dijo, no era con él, me dijo. Los planes que Dios tenía con él eran más lindos que los que yo tenía personalmente con él. Y después me dijo el Señor que era con ustedes que iba a hacer todo esto. Con ustedes. Y yo lo vine a entender meses después, cuando él ya no estaba. Lo vine a entender y, Señor, no era con él, era con los jóvenes. Yo pensé que íbamos a echar a andar con él, pero era con los jóvenes. Y Dios me dijo, va a ser con él. Y vamos a ser pescadores de hombres. Entonces, gloria a Dios que hemos obedecido la palabra de Dios. Cuesta, hay procesos, hay muchas cosas que no salen bien, salen mal, pero esto se hace con trabajo y con fe. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando que a través de la palabra nos está diciendo que Él nos va a enseñar, que Él nos va a guiar. ¿Por qué? Porque Él nos está diciendo que Él nos va a enseñar. Pero para poder lograrlo aquello necesitamos fe y paciencia, confiar en Él, no en el hombre. Dios no confió en los fariseos. Él andaba en las sinagogas, pero allí lo rechazaron. Entonces, ¿qué dijo Él? Ok, me voy para afuera, a la multitud donde tienen necesidad. Amén. Y llamó a estos pecadores que sí estaban dispuestos. Y dice que ellos, ¿qué hicieron estos pescadores? ¿Pero qué hicieron antes de seguirlo? Dejaron todo. Dejaron todo. Abandonaron todo. Abandonaron su trabajo secular. Dios no nos está pidiendo que abandonemos todo, no. Dios nos está pidiendo que en el tiempo que tengamos le sirvamos a la obra. ¿Por qué? Porque somos hombres ocupados. Tenemos trabajos seculares, tenemos estudios. Gloria a Dios por los jóvenes, que ellos estudian, trabajan, pero aquí están con la disposición y las ganas de hacerlo. Amén. Entonces Dios nos está preparando. Con paciencia y trabajo vamos a ganar almas. Y la fe y la confianza en Cristo Jesús. Y dice el versículo 24, y se difundó su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El Señor Jesús sabía que su ministerio no iba a fracasar. Lo criticaron y lo señalaron porque escogió gente que era de un lugar de muerte, de un lugar de tiniebla. Si ustedes leen la historia de Galilea, era gente muy despreciable, era gente que nadie la quería, era gente que la veían con menosprecio, gente que la veían que no iban a servir para nada. Tenían a toda la población de alrededores de Galilea, los tenían como con menosprecio, los despreciaban. De ahí va Jesús para que se cumpla la profecía y de ahí los levanta. Gente trabajadora, gente ocupada. Pero ¿qué es lo que tenía esta gente en su corazón? Disposición. Querían hacer las cosas. Entonces Jesús les dice, yo los voy a guiar, yo les voy a enseñar. Y Jesús empezó a enseñarles y a guiarles. Y hasta el día de hoy eso ha dado resultado. Esto ha dado resultado. Porque estás tú y estoy yo en los caminos de Dios. Estoy yo y está mi familia en los caminos de Dios. Estás tú y está tu familia. Estás tú y está tu hogar bien. Estás tú y tenemos trabajo. Estás tú y tienes salud. Estás tú y tenés comodidad. Entonces significa que esto ha funcionado. Pero para que esto funcione,
se necesitaba la fe, la paciencia y la disposición de alguien. Para que el hermano Miguel diera fruto, para que quizás diera fruto, para que acá hubiera fruto, hubo alguien que le creyó a Dios cuando lo llamó y tuvo fe y paciencia para poder ver la salvación de la familia. Entonces nosotros queremos ver la salvación de otros, tenemos que ser pescadores de otros. Queremos ver la salvación de nuestra familia, tenemos que estar ocupados en lo secular y en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está llamando gente trabajadora, no gente ociosa. Gente ociosa no le sirve a Dios. Entonces cuando tú dices, estoy muy ocupada, gracias Señor, porque tú a mí me quieres. Señor, es que tengo aquí, tengo allá, Dios te está llamando. Pero ¿qué necesitamos? Fe, paciencia. Y el tiempo es de Dios. Dios nos ha escogido a nosotros, porque somos gente trabajadora. Y sobre todo que estamos dispuestos a hacerlo. Los discípulos, todos conocemos la historia, todos sabemos que al final la mayoría murieron por causa del Evangelio. Los asesinaron, los crucificaron, los condenaron. Solo uno, que sabemos que es Juan el apóstol, murió por muerte natural, pero después todos los demás murieron por el Evangelio de Jesucristo. Dios no nos está pidiendo que muramos. Dios lo único que nos está pidiendo que le digamos, Señor, quiero ser pescador de hombres. Señor, no te puedo seguir literalmente como te siguieron los discípulos, pero sí puedo seguir tu palabra, porque tú, Jesús, eres la palabra. Y Él es la palabra de vida eterna. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, la fe, la paciencia y el trabajo que hicieron tus discípulos. Gracias, Señor, porque tú también tuviste paciencia de ellos, Padre, para enseñarles, para guiarlos, para mostrarles el camino, Señor, de la vida eterna. Gracias, Señor, porque gracias a ese llamamiento santo que tú hiciste, Padre, a la vida de estos pescadores y los otros discípulos, Padre, tu palabra ha llegado a nuestras manos. Gracias a todo el trabajo que ellos hicieron, Señor, con paciencia y fe, aún poniendo su propia vida ante manos, Señor, ha dado frutos. Aquí estamos nosotros, Señor, que fuimos pescados por ellos. Fuimos pescados por tu amor, por tu paciencia, por tu perdón y por tu salvación. Ahora, Señor, nos ponemos delante de ti como discípulos, para poder ser pescadores de hombres. Queremos, Señor, predicar el Evangelio. Queremos ganar almas. Gracias por los que nos están oyendo. Gracias por los que nos van a oír. Gracias por aquellas vidas que les vamos a hablar, Padre. Señor, tenemos un gran trabajo que hacer, pero tendremos paciencia, tendremos fe. Trabajaremos, Padre, para que puedan ser pescados para el reino del cielo, Señor. Para que puedan tener la salvación, Señor. Y después, Señor, ellos convertirse en pescadores de hombres. Señor, te doy las gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Padre. Gracias, Señor, por lo que me enseñas cada día, Señor. Gracias, Señor, porque un día, Señor, pusiste, Señor, a mi hermano en los caminos tuyos. Yo pensé, Señor, humanamente, que iba a trabajar muchos años con él, Padre. Pero me equivoqué, porque tu propósito era más lindo y maravilloso, y era llevarlo a tu presencia, Señor. Que gozara de lo mejor que existe, Señor, tu presencia en los cielos. Pero has dejado, Señor, su familia, Padre, para que juntos trabajemos, Señor, con cada uno de tu iglesia, Señor, en el reino de los cielos y poder ser pescadores de Dios. Señor, te damos las gracias. Gracias, Jesús, por habernos llamado, por habernos escogido.
Estamos muy ocupados, Señor, pero tenemos tiempo para trabajar en tu obra. Sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado, Padre. Gracias por la vida, Señor, de los que nos han escuchado tu palabra, Señor. Ellos también, Señor, han recibido el llamamiento, han recibido el llamado de ser pescadores de hombres, han recibido el llamado de predicar el Evangelio y tener paciencia, tener fe, pero sobre todo trabajar para el reino de los cielos. Señor, derrama bendiciones sobre sus hogares, sobre sus vidas, Señor, donde quiera que estén. Y donde haya una necesidad, Padre, sánalos, Padre. Donde se necesita un milagro, haz ese milagro, Padre. Donde se necesita suplir una necesidad, súplela, Padre. Donde que alguien esté orando por trabajo, provéele trabajo. Te pido, Señor, por aquellos que están enfermos, que puedan ser sanados con el poder de tu palabra, con el poder del Evangelio, con el poder, Señor, del Espíritu Santo. Señor, te damos las gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Quiero darles unos anuncios. Recuerden